Cuando se escribe esta carta, los cristianos son minoría en su entorno. Todo lo que les rodeaba era pagano, todo se regía por cánones muy distintos a los actuales. Lo cristiano era poco conocido, se veía como algo novedoso, raro, incluso medio subversivo, revolucionario. Los reyes, los soberanos, los emperadores de la época y los servidores públicos eran injustos a ojos de los cristianos, porque oprimían a los pueblos y obraban en dirección contraria a lo que Cristo había enseñado. Es en este contexto donde la comunidad es exhortada a orar por ellos, enfatizando que es algo bueno de hacer y algo agradable a los ojos de Dios. ¿Y cómo es hoy? ¿Cuál es el contexto de nuestro país? ¿Cómo obran, cómo han obrado los que nos gobiernan? Desde hace un tiempo el descontento se ha vuelto norma en nuestro país y se ha profundizado, llegando a crear o recrear divisiones que habitualmente terminan en caos. Se toma partido por un lado o por otro. Cada uno tiene sus argumentos, ciertamente, los cuales deberían ser dichos y oídos con sumo respeto. Ahora, siempre ha habido discrepancias entre la gente, pero no siempre divisiones profundas. Y parece que tristemente, una vez más, vamos en esa dirección. Ante esto, y ante todo, somos exhortados a orar, en forma especial por los gobernantes, no para que sean castigados o para que les vaya mal, o derrocados para que gobierne el que a mí me gusta, sino para que obren bien. Para que obren bien y así podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad, como decía el texto. También es interesante notar que el texto dice gobernantes en plural, es decir, por todos, independientemente de su postura política, no solo por el que yo voté o por el que me gusta, por todos. ¿Saben por qué hay que orar por todos? Perdón. Lutero lo dice con mucha claridad. Hemos de orar por los servidores públicos porque cuando ellos tienen paz, también la tenemos nosotros. ¿Sí? Pues en los actos de los gobernantes está en juego la paz del pueblo, de todos, especialmente de los débiles y de los desamparados. Por eso hemos de orar por las autoridades para que el mal no los domine ni los envanezca, sino para que el bien sea su meta y las buenas obras el hilo conductor de su pensamiento y de su acción. Pero hermanos y hermanas, la oración es mucho más que palabras, que un deseo, que una declaración de intenciones o el cumplimiento de un mandato divino o bíblico. La oración es un acto de fe. Cuando oramos, dejamos todo en manos de Dios. Orar es dejar todo en manos de Dios y esperar en Él y confiar en que Él hará lo que es mejor, como enseña el salmista. Tal
como los niños piden a sus padres, diría Lutero. Orar es poner todo en las manos de Dios y esperar en Él para que Él haga. Solo en Él. Porque nuestra fe no está en los gobernantes, no está en ellos tampoco. El porvenir realmente no está en ellos. Por ende, nuestro estado de ánimo no ha de socavarse a causa de su maldad. Menos si confiamos en Dios y confesamos cada día que nuestro auxilio está en Él. Nuestro auxilio está en Él, quien conoce todas nuestras necesidades. Y cuando oramos con fe, reconocemos que solo de Él proviene la satisfacción de estas necesidades. Debemos encomendar nuestro camino al Señor, esperar en Él con fe, y Él hará. Sin embargo, orar y esperar en Él no ha de entenderse como quedarse mirando al cielo. La oración cristiana no es contemplación. Orar y esperar en Dios es vivir obrando en consecuencia, como si lo pedido ya estuviera hecho. Es esta gran confianza la que nos permite vivir en libertad, sin temor ni angustias, sin ser partícipes de los problemas, sino de las soluciones, alumbrando donde hay oscuridad, llevando paz donde hay conflicto, pagando amor por odio. De esta manera, orar por los gobernantes es también hacerme cargo de la realidad. No puedo quejarme eternamente, no puedo quedarme en la queja ni en la crítica. Porque el devenir del país también ha sido encomendado a los hijos e hijas de Dios, a la iglesia, a la familia del Señor, del mundo y de todo lo que en él hay. Porque ¿quién mejor que nosotros puede ser instrumento de paz, de justicia, de amor, de libertad? ¿Quién? ¿A quién más le importa tanto el bien común que a los que han vivido la hermandad perfecta en Cristo? ¿A quién más le importa el bien común? Si lo que nos sustenta es el amor al prójimo, ¿a quién más le importa que a nosotros? Y tenemos una ventaja, porque lo que hemos de hacer no es por nuestra cuenta. Nosotros hemos sido enviados, no vamos solos. Representamos a otro, no a nosotros mismos. Y en este caso se nos manda a orar con un propósito claro. Este es el objetivo central de la oración: que los gobernantes y todos por quienes oramos lleguen al conocimiento de la verdad que es Cristo. Nosotros seguimos sus pasos, obramos inspirados por Él, y eso es lo que Dios quiere para todos. Pues sólo así el ciego podrá ver, sólo así la vida podrá triunfar sobre la muerte, el amor sobre el odio, y la paz y la justicia besarse. Hermanos y hermanas, orar por los gobernantes y por todos no es solo hablar ni cumplir un mandato divino, como ya decíamos. Orar es también amar y tener misericordia, que es lo mismo que vivir reinados por Cristo. Algunos lo relativizan para acomodarlo a sus gustos. Es que este es muy malvado, es que este persigue
a este y a este otro, a los cristianos, a este otro grupo, etc. Algunos lo relativizan para acomodarlo a sus gustos, para sintetizar su pensamiento, para acomodar el Evangelio. Quienes obran así olvidan que la Escritura dice que la gracia de Dios se derrama sobre justos e injustos. Olvidan que Jesús mismo se dio por todos y aún más pidió por quienes lo condenaron. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. También dice la Escritura que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos simplemente para gozar en nuestros gustos. Eso dice. Por eso también somos invitados a orar bien. Y esto es a orar por todos, nos gusten o no. Lo que es lo mismo que decir, amarás incluso a tus enemigos. Además, esta es la plegaria agradable delante de Dios. ¿Por qué es agradable? Porque es amor. Porque se acuerda de los hijos pródigos sumidos en el mal y en la injusticia, a quienes Dios quiere encaminar o reencaminar por sus sendas. Porque solo pueden hacer el bien los que son inspirados por Cristo. Toda buena obra procede de Él. No hay bien fuera de Él. Solo en Él está el bien, la paz y lo que es bueno para el ser humano. Jesús es el Rey, Jesús es el modelo del Rey justo. Y nos enseña el orden correcto de las cosas. El que quiera ser primero, sea servidor de todos. La oración es uno de los servicios más excelentes cuando la ofrecemos para poner a los demás en las mejores manos. Hermanos y hermanas, cuando la Iglesia ora por todos, cuando oramos por todos y pide para que todos conozcan a Cristo, hace lo que es bueno y agradable delante de Dios. ¿Acaso hay más redentores que Cristo? Nadie llegó al bien ni experimentó paz verdadera yendo en contra de la verdad de Dios. Es por eso que como iglesia anunciamos el Evangelio, porque reconocemos que en Él está la buena noticia de la redención y el bien para la humanidad. Por eso que Dios nos conceda siempre hacerlo con fidelidad. Algunos pensarán que no basta con la oración, que es muy poco, que se necesitan cambios evidentes y profundos aquí y ahora, sobre todo para los que sufren. Es cierto que es urgente, que son urgentes las necesidades de muchos. Pero realmente no basta con la oración. Créanme que en lo personal no podría dar una respuesta responsable si basta o no basta con la plegaria. Tal vez podría decir que lo que basta es la fe en Cristo, el obrar inspirados por Él, etc. Pero lo que sí podría decir a quien se hace esa pregunta es que no basta con la oración. Lo que yo podría decir es entonces que entregue su vida al servicio de todos. Y que imagine cómo sería el mundo si los hijos fieles de Dios lo gobernaran. No con la Biblia en la mano, apaleando a todo el mundo, como lamentablemente algunos grupos pretenden también. No, sino, ¿qué pasaría si los hijos fieles de Dios estuvieran en puestos de autoridad
siendo guiados por la palabra de verdad que es Cristo mismo. Sin embargo, igual volvemos a la oración. También podríamos orar por esto, para que Dios levante entre sus hijos e hijas siervos fieles para ejercer el gobierno. Entonces, visto así, sí basta con la oración cuando la entendemos bien. No es mera contemplación, es rogar y luego vivir confiados, obrando en libertad, haciéndose cargo de la realidad, inspirados en la verdad de Cristo. Hermanos y hermanas, no dejemos de orar. Que así sea en nosotros. Amén.